Muy bien, familia, vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos para poder estudiar su palabra. Y pues rara vez alguien puede de pronto decir, dame fuerzas, pero de verdad las necesito. Oren por mí durante este tiempo. Va a ser una enseñanza bastante, diríamos, del corazón en un sentido, pero bíblica, porque el corazón es engañoso. Sin embargo, cuando el corazón está alineado a su palabra, las cosas son mejores. Entonces, eso tenemos que hacer. Bueno, este título, pero este estudio tiene un título que le puse así: Principios eternos del reino de Dios. Si quieren saber qué es lo que más amo en esta vida, es haber encontrado estos principios. Y estos principios son los que para mí son las verdades más importantes para la vida. Espero que esto te sirva y tú puedas alinear tu camino para no distraerte, porque es muy fácil distraernos en esta vida. Y esto es lo último que diría para guiar a los que amo, que son ustedes, que son mis hijos, que son mi familia y que son todos los que el Señor me ha permitido conocer a lo largo de mi vida. Y de verdad, como pastor que he sido por varios años, pastor que lamentablemente no tenía Torah en su tiempo, por más de 30 años, ahora que tengo Torah ya son casi 8 años, tal vez 7, es como que las cosas han completado lo que faltaba. No es que en el cristianismo Dios no actuaba en mi vida. El Señor ha actuado siempre en nuestras vidas, desde que nacemos. Es nada más que las cosas no se completan si no las completamos con la Torah de Yeshua. Cualquier persona, y escúcheme bien esto, que cree que está en el camino correcto, más le vale asegurarse que ese camino sea bíblico. Puedes llamarle raíces hebreas, puedes llamarle sendas antiguas, puedes llamarle el nombre que tú quieras, bautista, puedes llamarle pentecostal, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser todo lo que tú quieras. Sí, sin embargo, si la Torah no es el fundamento, la Torah de Yeshua. ¿Qué quiero decir con la Torah de Yeshua? Las enseñanzas de la Torah desde la perspectiva del único rabino autorizado para estos tiempos, que es Yeshua. Él es nuestro maestro, el pastor a quien tenemos que dirigir todos los pastores a las ovejas. Cualquier pastor, y escúcheme bien esto que le diga, y cualquier padre de familia, madre de familia, cualquier persona que está a cargo de alguien, que dice que está en el reino de Dios o que está estudiando la Biblia, su responsabilidad es guiar. Él primero, obviamente, estar en el reino de Dios y guiar a todas las demás personas hacia el camino correcto. Y ese camino correcto está muy claro en la Biblia, siempre y cuando lo estudies sin tendencias y en el contexto original. Esta es una recomendación importante. Ayúdame a orar para avanzar con este tema. Amado Señor, en esta tarde me acerco a ti con, con un corazón agradecido, Señor. Y te pido, Señor, que en esta situación en la que me encuentro, tal vez últimos días, últimas semanas, últimos meses, que tu palabra lo decida, que tu poder lo decida, pero me siento débil, Señor, y tú sabes que en esta debilidad a veces ya quieres partir. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a no hablar desde la tristeza o desde ser víctima, sino ayúdame a hablar como un hijo tuyo, renovado, activo, Señor, y listo para servirte. Ayúdame, Yeshua. Y oro esto en tu nombre y por tus méritos. Amén y amén. Principios eternos del reino de Dios, las verdades más importantes para la vida. Esto es lo último que diría para guiar a los que amo. Parte número 1 de 3. Esto va a tener 3 partes. Hoy nada más voy a hacer como una pequeña introducción y permítame que estas verdades por lo menos guíen tu vida y te ayuden a no perderte en el camino en este mundo. Este mundo tiene la tendencia
de distraernos y de hacernos pensar que todo está bien. Pero no es así cuando uno no conoce las verdades del reino de Dios. De eso vamos a hablar y eso es lo que más amo en esta vida y eso es lo que realmente, si quieres, te recomiendo. Porque si no tienes el reino de Dios, lo que tienes es una religión. Y lamentablemente la religión, aunque es buena, buena para servir, buena para ayudar a las viudas, a los huérfanos, y eso es parte del trabajo de esas instituciones. Pero eso no garantiza la salvación. Y de entrada les digo, la salvación es un regalo, es por gracia, no es por acciones que hagamos y Dios nos califica y dice, este guarda mandamientos y por lo tanto es salvo. No, es por gracia, porque la salvación, de entrada les digo, Dios nos la regaló a través de la sangre de Yeshua. Que eso esté muy claro. El hecho de guardar mandamientos es solamente el fruto de esa salvación. Porque una salvación o una fe sin fruto es hueca. Y no queremos eso. Entonces veamos algunos de los principios eternos del reino de Dios. Pero antes de entrar a eso, quiero contarles un poquito acerca de mi testimonio de vida. El por qué hago esto. Y bueno, muy cortito, mi testimonio, primera parte. En la siguiente voy a hablar de la segunda parte de mi testimonio y en la tercera parte de mi testimonio, para que el asunto sea más, como les dije, del corazón. Este es un mensaje tal vez más familiar, pero va a servir a aquellos que son la familia del reino. Bueno, para empezar, hace como 8 años, o tal vez 9, fui diagnosticado con cáncer. Durante ese tiempo no creía que yo tenía cáncer, porque como todo pastor me sentía protegido por su palabra. Negué el cáncer por casi 6 a 8 meses. Y obviamente mi esposa y yo, en el conocimiento que teníamos, empezamos a echar fuera demonios, empezamos a hacer liberación, empezamos a perdonar a todos los que de pronto teníamos que perdonar, empezamos a limpiarnos, usamos todas las armas religiosas que teníamos, mi esposa y yo. Habían amigos que también, algunos me llamaron, y profetas también, he estado relacionado con personas así, que me llamaban y me decían cosas como, tal vez tengo el cáncer porque tengo algún pecado oculto. Pues yo les dije, ayúdenme a examinarme y con gusto quiero renunciar a cualquier pecado oculto para liberarme de esta maldición llamada cáncer. Pero hice todo lo que pude, pero mi cuerpo ya no daba. Así que lo primero que les recomiendo a los que están atravesando cualquier situación, cualquier enfermedad, es aceptarla, aceptarla y empezar a enfrentarla. Y eso es lo que hice. Acepté que tenía cáncer. Fue duro, porque en mi mente decía, ¿cómo es que? O sea, en mi mente había un principio que decía que un verdadero cristiano no se enferma. Esa mentalidad yo tenía, porque un verdadero cristiano está libre de toda enfermedad, de toda maldición, de demonios, y yo creía que eso me pasaba. Sin embargo, la realidad era otra. Y esas cosas suceden a las buenas personas, a las malas personas y a cualquier ser humano. No vayamos a pensar como yo pensaba, ¿por qué a mí? Y Dios me decía, ¿y por qué no? Esa respuesta siempre estaba en mi mente. ¿Quién soy yo al final? Entonces, acepté el cáncer. Mi esposa y yo lo enfrentamos, hicimos todo. Fui a México y allá pasó algo increíble. Estaba ya 6 a 8 meses sufriendo de unos dolores extremadamente fuertes. En el hospital me daban muchos medicamentos. Llegué a la morfina en los niveles más altos y a hydromorphone, no sé si conocen algunos, que es el grado más, un poco más alto que la morfina. Me dejaban drogado. Prácticamente ya no estaba aquí hace 8 meses. Pero por la gracia de Dios
recupere un poco. En este proceso, antes de recuperar, fui a México, a Tijuana, en un hospital hermoso, donde me ayudaron con cosas alternativas. Carísimo. Es un lugar muy caro, pero bueno, lo hicimos porque queríamos librarnos del cáncer. Entonces, en ese tiempo pasó algo increíble. El dolor no se iba. Y como no se iba el dolor, empecé a como a tener momentos donde no estaba aquí en este planeta. Parecería que estaba en otro planeta. Y en uno de esos momentos fue como un éxtasis. Algo así como estar en otra parte, sin embargo estaba aquí porque sentía el dolor. Pero en un momento dejé de sentir dolor y en ese momento fue que vino una voz del cielo. Y yo pensé que ya estaba muerto. Y en ese momento es que el Señor me decía, o sea, escuché como una voz del Señor y yo pensé que me estaba esperando con los brazos abiertos, pero escuché una voz que me dijo, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Mateo 7, 22, 23. Yo conocía este versículo muchísimo. En ese momento no tenía dolor, pensé que ya estaba muerto. Y es ahí donde puedo leer Mateo 7, 22 al 23, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos muchas cosas en tu nombre. Estudiamos teología, estudiamos muchas cosas, plantamos iglesias, llevamos a mucha gente al Evangelio, hicimos grupos de vida, hicimos células. Todo mi currículum le di a esta mano que me dijo, stop, tú no puedes entrar aquí porque no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y yo decía, no puede ser. He invertido toda mi vida en buscarte, en servirte y que me digas, no te conozco. ¿Por qué? Y ese momento desperté y el dolor volvió, pero había una espina clavada en mi mente, en mi corazón. Y estaba mi hermana conmigo, pero me dejó con una piedra en el zapato y empecé a investigar este versículo. Y claramente encontré algo que nunca vi. Cuando dice, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Prácticamente te está diciendo, apártate de mí, quebrantador de mi instrucción, quebrantador de mi Torah. Entonces, yo dije, ¿cómo es posible? Si yo conozco sus mandamientos, yo conozco sus instrucciones. ¿Y saben qué es a lo que hice? Lo primero que hice fue, ¿verdad? Veré si realmente conozco. Y dije los 10 mandamientos de memoria. ¿Y saben qué? No los pude decir. No pude decir los 10 mandamientos en orden, siendo un pastor preparado y todo, porque no los tenía como ensayados. Sí los sabía en forma desordenada, pero no los podía decir. Y es ahí donde yo mismo me examiné, hice un autoexamen y me quedé en vergüenza. Decía, pero ni siquiera conozco estos mandamientos en orden. ¿Cómo es que los puedo meditar? Ahora entiendo y empecé a entender. Y fue mi esposa un día la que confirmó todo esto. Y ella dijo, estamos así porque no guardamos sus mandamientos. Y hay una promesa en la Biblia que dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, podemos pedir lo que queramos y Él lo va a hacer. Y en base a esas palabras que mi esposa oró, y aunque ustedes no lo crean, el dolor se fue y empecé a recuperar. Desde ese día me paré, empecé a caminar desde ese día porque dije, Señor, voy a amar tus mandamientos. Y eso es lo que hice desde hace 8 años.
mi vida cambió completamente, integralmente, en todas las áreas. Y es lo primero que hacíamos, es recordar los mandamientos y luego aprender los demás mandamientos que son una bendición. La Torá, las instrucciones de Dios son lo mejor que nos ha pasado a mi familia y a mí. Porque gracias a la Torá han pasado muchas cosas buenas en mi vida. Y estoy seguro que en tu vida también. Pero en el caso mío, y esto es parte de mi testimonio, gracias a la Torá, por ejemplo, mi familia ha conocido el reino de Dios de otra manera. Porque lo primero que hice, apenas recupero, fue reunir a toda mi familia y enseñarles los mandamientos. Aprovechamos porque el COVID estaba aquí. Entonces, lo mismo hicimos con todos los demás. No fue fácil, porque guardar mandamientos, especialmente una mentalidad cristiana evangélica, es como algo que no, como que no combina, no es compatible, diré, con lo que es la teología cristiana. Porque según la teología cristiana y según lo que yo mismo predicaba, es que ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, confundiendo que eso nos da licencia para pecar o para transgredir. Pero la definición es clara en Primera de Pedro 3:14, donde dice claramente la definición de pecado. Y pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Es ahí donde este versículo fue para mí esa piedra en el zapato que me hizo cambiar toda mi vida. También, gracias a la Torá de Yeshua, mi hijo conoció a su esposa, quien es ahora y una hija mía también. Es una mujer increíble. Y estoy hablando de Abigail y Josué, mi hijito. Ambos se casaron y fue gracias justamente a este encuentro que tuvimos con la Torá de Yeshua. Y ahora puedo ver los nietos que están en el camino. También puedo ver mi familia que estudia la Torá, mis parientes, la familia de mi esposa que tiene la semilla plantada. Lo que hicimos fue hacer lo último que dijo Yeshua antes de partir. Y lo que dijo Yeshua es que esperen y que vayan a predicar el evangelio del reino primero a Judea. Judea representa tu familia inmediata, o sea, tu casa. Luego a Jerusalén, tus parientes, todos los demás que están alrededor tuyo. Luego Samaria, que son los que están más allá de tus parientes. Y luego dice a todas las naciones. Hemos hecho ese proceso y ha funcionado. No se trata tal vez de ganar cantidad de personas, pero gracias a Dios fue lo primero que hicimos. Y si tú estás en el camino, no te quedes como un oyente nada más. Empieza a primero ver si tu casa está en el camino y avanza. No necesitas convencer a todos o a nadie en realidad, porque no vas a poder hacerlo. Ese es el trabajo justamente del Espíritu de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es no atacar a nadie en absoluto. Nunca ataquen a los evangélicos o a los pastores. Esa no es la forma. Y yo me equivoqué algunas veces. Y gracias a mentores que tengo, como Yosef de Descubre la Biblia, Lincoln de Generación Desafiante y otros más, me han ayudado a no equivocarme tanto. Entonces, eso es importante, que no camines solo en esta vida, siempre con mentores, gente que ya ha avanzado en el camino, pero es mejor encontrar gente sin tendencias religiosas. ¿Por qué? Porque tenemos todos una tendencia, es verdad, pero la meta es sacar las tendencias religiosas que mezclan la palabra del Señor. Y eso es peligroso, muy peligroso.
Entonces, salgan o salgamos de la mezcla. La mezcla es peligrosa y hoy se los voy a demostrar. Entonces, cuando Yeshua nos dice, porque no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, lo dijo Yeshua, apártate de mí, hacedor de maldad. Esto lo dijo en el sermón más importante. Y luego de esto dijo cómo construir nuestras casas. Está en Mateo 7, los últimos versículos. Dice, cualquier hombre prudente construye su casa sobre la roca. ¿Y saben lo que significa la roca? La Torah de Yeshua. Es así como tenemos que construir nuestra casa. Y no se preocupen, la Torah es como un mar profundo. Jamás vas a llegar a su profundidad porque no tenemos esa capacidad. Sin embargo, podemos estudiar, aprender, y varios me han preguntado en esta semana qué es lo más importante, y eso es lo que les voy a decir el día de hoy. Y en conclusión, si quieren, lo más importante es avanzar, aunque lentamente, en el camino. Saquen de su mentalidad cualquier mentalidad religiosa que les ponga como lo primero el hacer cosas, como por ejemplo en el Shabbat, pensar que si no hay el pan halá o si no hay algunos instrumentos como las velas, no estás haciendo un buen Shabbat. No se enfoquen tanto en esas cosas que no son malas, pero llegan a ser muchas veces como trampas de cansancio en las cuales la carga se va directamente a los padres o a la mujer y llega un punto en el cual te cansas. Hagan sus Shabbats de la forma más familiar posible. Si hay pan halal, amén. Si no hay pan halal, no hay problema. Si hay comida, amén. Si no hay comida, amén también. Obviamente la idea y la regla no es esa. La regla es preparar para el Shabbat cada semana. Pero eso es una clave importante, el Shabbat. Y eso ha sido para nosotros como una de las verdades más fundamentales para nuestras vidas. Así que Yeshua, al decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nos está revelando un principio muy fuerte, una verdad muy fuerte. Así que no basta parecer espiritual. Puedes cargar tzitzit, puedes cargar el manto del talit, puedes hablar hebreo, pero eso no es lo que realmente Dios quiere revelarte, Dios quiere mostrarte. Eso es parte. Lo que es más importante, lo que es lo más esencial, es aprender a caminar en el camino verdadero que tiene que ver con obedecer su voluntad por amor. Vivir en base al diseño de Dios por amor. Alineados a su palabra por amor. No para demostrar a ningún ser humano, sino para decirle al Señor como un hijo obediente, obediente por amor: Señor, entendí que no puedo sin ti, no puedo sin ti. Por más que conozco todo, necesito depender de ti, que nunca se nos olvide. Él es la única cobertura que necesitas, su palabra. Él mismo es su palabra. Él es una palabra viviente. Esa es tu cobertura. Eso es una de las cosas peligrosas que viene dentro del paquete de la religión, especialmente en la cultura o en la institución evangélica. Lo hacen obviamente con buena intención. Hablo de las coberturas que lamentablemente llegan a ser una forma de manipulación bien intencionada, pero al final crea una dependencia del hombre o de la institución que crea un ídolo que se interpone lamentablemente entre Dios es decir, que interpone la religión frente a Dios, porque te dicen cosas como que si empiezas a caminar en los mandamientos de Dios, estás cayendo de la gracia. Cosas como esas que te hacen como reaccionar y decir, quiero mantenerme en el camino. Entonces, no busque coberturas terrenales. La única cobertura que funciona es la cobertura de la palabra de Dios, o sea, Dios mismo, a través de Yeshua. ¿Ok?
Eso es sumamente importante. Así que una recomendación para todos los que creen estar en el camino es deténganse y examinen sus vidas a la luz de la palabra. Y hoy les voy a dar cómo hacer eso. Cómo hacer eso. Porque no sigamos lo que sentimos. Y aquí les quiero confesar algo. Durante el tiempo de dolor en estos 8 años, ha habido momentos, y especialmente en estas últimas semanas, donde no sentía y no siento la presencia de Dios en mi vida. Y uno diría, ¿pero por qué? Entiendo la presencia de Dios, pero llega un punto en el cual el dolor como que te hace pensar que estás solo. ¿Y qué es lo que me sostiene? Y aquí es donde quiero enfatizar algo contigo. Cuando te guías por lo que sientes, va a haber un momento en el cual no vas a sentir nada de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Lo que te queda es la garantía. Lo que te queda es la palabra de Dios que está llena de promesas y promesas con garantía de sangre. Estas promesas son las que me sostienen. Es verdad. Yo le dije al Señor, Señor, no siento tu presencia, pero sé que soy un hijo conectado al pacto eterno, al pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y esa es mi garantía. Y lo tengo escrito aquí en esta palabra, en esta Biblia. Y de eso no me voy a apartar, aunque no sienta tu presencia. Porque el dolor hace que no sintamos su presencia. El dolor hace que la carne habla y nos hace pensar que Dios se apartó de nosotros. Y es verdad, podría ser, pero no quiere decir que sus pactos, sus promesas, ahora se anularon porque no sientes. No importa si sientes o no sientes, cuando tienes la convicción de sus promesas. Y eso es lo que a mí me mantiene firme en el camino, sus promesas. Y una de las promesas que yo espero con muchas ganas es más, me veo corriendo, me veo usando mi brazo derecho, me veo con un cuerpo sano, porque una de sus promesas es que Él nos va a dar cuerpos nuevos. Entonces digo, Señor, esta pequeña tribulación o dolor que estoy pasando es incómoda porque no puedo dormir, no puedo comer, no puedo sentir, no uso mi mano derecha, mis pies están con metales que me han puesto y no puedo recuperar, tengo en la espalda 5 tornillos y no funciona mi espalda, no puedo sostenerme un momento, he bajado de tamaño porque mi columna se ha reducido y cada vez que siento dolor es un hueso que está siendo afectado por el cáncer. Y eso me llena la mente y me hace pensar que Dios no me está cuidando. ¿Podría ser que sea verdad? No. Lo que pasa es que es cáncer y puede pasarme a mí. Es más, les pasó a muchos. Job, Pablo, Pedro, todos los discípulos, Yeshua, todos pasaron. Así que he aceptado este dolor porque sé que es temporal, pero su pacto, sus promesas me sostienen y me van a sostener hasta el final. No les cuento o no les estoy diciendo esto desde la victimización, sino les cuento nada más para que se entienda que a veces nos tocan pruebas así. Y lo peor de todo es que esto no lo paso solo. Afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta todo. ¿Cómo puedes vivir así? Y me preguntan siempre en el hospital si estoy deprimido. Y mi respuesta es no, porque una de las cosas más fuertes que viene detrás de una enfermedad terminal, ya sea del alma o del cuerpo, es el ataque de depresión, es el ataque de llenarte de estrés. Y esas cosas cavan en tu mente y es donde te hacen perder la esperanza. Así que aprenda sus pactos, sus promesas
y agárrese de esas cosas, porque esas cosas son verdaderas y se van a cumplir. Olvídese de que el sentimiento sea su guía principal para seguir el camino. Eso no es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es confiar en su pacto eterno. Y ese pacto lo ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No lo ha hecho con Ireneo, con Constantino o con los padres de la fe que la religión ha adoptado. No, estamos volviendo al corazón de los padres que son Abraham, Isaac y Jacob. Lo dijo Elías en Malaquías. A eso estamos volviendo. No vuelvas a otros padres. Vuelve a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está el inicio del camino y ahí está el pacto eterno. Toda la garantía viene a partir de ahí porque del linaje de Abraham sale Yeshua. Yeshua, el verdadero Yeshua. Porque hay dos Yeshuas o dos Jesuses o dos Cristos o más. Pero uno es el verdadero. El verdadero es el Rey que viene con la Torá. El que no anula mandamientos, el que nos ayuda con su gracia, el que ha dado su sangre por ti, pero te exige o te dice claramente que seas un discípulo. Y un discípulo sin instrucciones, sin mandamientos, no es un discípulo. Es simplemente un miembro o tal vez un buen hombre, pero discípulo es aquel que conoce sus mandamientos. Un discípulo, en conclusión, es aquel que conoce 4 cosas. Nunca olvide esto. Número 1, un discípulo verdadero sabe que es un reino de Dios, que este es el reino de Dios y estas 4 cosas las conoce bien. Número 1, conoce que hay un rey que va a venir. Es un rey que ya está activo, gobernando tu corazón. Ese rey es Yeshua HaMashiach. Y este rey no viene solo, viene con una constitución llamada Torah de Yeshua. Ese es el punto 2. Número 1, hay un rey. Número 2, este rey tiene instrucciones. Número 3, este rey tiene un pueblo. Y ese es el pueblo de Dios. No tiene iglesias como nos ha enseñado la religión. Tiene un pueblo, una familia. Y estas son 3 cosas. El rey, la constitución y el pueblo. Y número 4, todos estamos camino a una tierra prometida llamada vida eterna. Son 4 cosas que debemos conocer si somos verdaderos discípulos de Yeshua. Cuando entiendes estas 4 cosas, tu mentalidad democrática o republicana va a cambiar. Ya no vas a ver a Yeshua como alguien que no es un rey. Vas a verlo como un presidente y no es así. Dios tampoco es como Santa Claus. Dios es el rey. Yeshua es el rey que tiene un nombre sobre todo nombre. Y este hombre, Yeshua, te está dando instrucciones, no sugerencias. Nunca olvides eso. Esa es la mentalidad del reino. Y tu respuesta tiene que ser por amor. No una respuesta por causa de que quieres ganar puntos. No lo vas a lograr. Ningún hombre es bueno. Pero todos, si tenemos la buena actitud, vamos a lograr vivir bajo el rey. Y entonces recuerde 4 cosas. Un discípulo debe conocer: quién es el rey, la constitución, el pueblo de Dios y que vamos camino a la tierra prometida. Enfatizo en el pueblo de Dios porque la Biblia, aunque es leída por todos, no ha sido escrita para todos. Ha sido escrita para el pueblo de Dios. La pueden usar todos, pero si no la usan con una mentalidad de reino, se van a perder en el camino y van a crear religiones. Conclusión de mi testimonio, primera parte: apliqué todo esto en mi vida y vi el cambio. Y ahora puedo decir, realmente el Señor cambió mi estilo de vida y mi familia y muchas cosas más.
fueron los años más productivos. Sigamos. ¿Cuáles son los finales que varios hombres en la Biblia dijeron antes de partir? Y encontré 4 finales en la Biblia. Deben haber más, pero me encantó lo que dijo Salomón y quiero apropiarme de eso para decir también yo lo mismo que él. Porque al final Salomón, después de tantos errores, dijo algo impresionante al final de sus días. Lo dijo en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin de todo discurso del hombre es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que la esencia de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Más claro no podía haber sido. ¿Qué más? ¿Qué otros hombres más dijeron algo? Moisés, al final de su vida, cuando escribió Deuteronomio, él dijo en Deuteronomio capítulo 13, 19 al 20, esto está resumido, pero él dijo así: a todo el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, no todos eran hijos de Abraham. Había extranjeros y para ellos también la misma Torah. Y les dijo: escoge la vida. O sea, no te está obligando Dios a que le sigas. Escoge tú, usa tu discernimiento, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole solo a Él. También dijo en Deuteronomio 10, 12 al 3, tienes que aprender a temer, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Lo dijo Moisés en su última lectura antes de partir. Wow, me impresionó lo que dijeron Salomón y Moisés. Pero hay más. David, también al final de sus días, él dijo en el Salmo 51, versículo 10 al 17, cuando él ya pensó que iba a morir porque realmente el pecado que hizo fue pecado de muerte. Entonces dijo él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, no despreciarás. También se habló de David, ya por boca, obviamente, de los discípulos, y dijo: David fue un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Así se hablaba de David. Estas son conclusiones de vida de 3 hombres. Y vi la conclusión de vida de Yeshua. Lo que Yeshua más enfatizó fueron varias cosas, pero yo escogí 3. Y él dijo en Juan 4:34, mi comida, o sea, lo que me sostiene, lo que me sustenta, es hacer la voluntad del que me envió. Mentalidad de reino. Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué es lo que dijo? Amar a Dios y al prójimo resume toda la Torá. Son cosas que tenemos que hacer porque a veces se nos olvidan. Y en Mateo 6:33, Yeshua dijo, cerrando prácticamente algo muy importante, dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Si quieres las últimas verdades que yo diría a mis hijos o a los que amo, es: busca primero el reino de Dios y su justicia. No busques lo añadido. No te vas a llevar absolutamente nada. Y la ventaja que tengo yo por causa del cáncer, y no la voy a desaprovechar, es que puedo hacer estos mensajes. Pero hay otros que de pronto sin cáncer pues se accidentan y se van directamente. Entonces, cada caso es distinto, pero si tienes la oportunidad tú de pensar en qué dirías a tus hijos, te recomiendo que lo hagas. Es bueno, porque eso resume tu vida, te ayuda a alinearte, te ayuda a pensar. Y eso es lo que está pasando en mi vida en estos días. Así que espero que esto te sirva. 4 mensajes finales de hombres que estaban a punto de partir.
Salomón, Moisés, David y Yeshua. Y hay más, pero me quedo con estas 4 conclusiones de vida que tienen que ver con 2 cosas importantes: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Yeshua. En eso debemos de perseverar. Ahora quiero mostrarles lo que dice el título: 7 principios eternos del diseño del reino de Dios. Y esto es algo que nunca olvidemos. Y desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, que son los versículos sin pecado, porque en el 3 ya está entrando el pecado, es como puedes ver principios de vida. Los principios son importantes, hermanos. Estos principios te ayudan a pensar mejor. Y quiero decirles esto: de verdad, esto es lo más importante que tenemos que hacer. Número 1, dentro de los principios que podemos ver en el reino de Dios, es que el orden viene antes de la expansión. Escuche bien esto. Si usted está viviendo una vida desordenada y quiere mejorar, primero ponga en orden su casa, su vida, sus cosas, y después viene la bendición. El orden es primero. Por eso es que Dios desde el principio puso orden. Ese es un principio eterno del diseño del reino de Dios. Poner orden antes de avanzar. Esto es lo que diría a mis hijos o a los que amo antes de partir. Número 2, como les digo, no voy a inventar nada, voy a simplemente ver lo que dice Dios. Y dice: la palabra de Dios crea realidades. Sí, su palabra tiene poder. Ese es un principio. Y en su palabra están los pactos, están las promesas. Y esa es una realidad, no son mitos, son verdades absolutas. Tenemos que creer en eso, pero no porque mentalmente quiero creer, sino tengo que creer por una forma de vida, de convicción, una forma en la cual yo vivo estas realidades en mi casa, en mi vida privada, donde estoy. No es solamente una palabra creadora, como lo hace el Evangelio de la Prosperidad, o como lo hacen en la Cábala, o como lo hacen en muchos otros lugares. Tengamos cuidado con usar su palabra como si fuera un amuleto de la suerte, o como si fueran karmas. Su palabra crea realidades, pero que traen vida y no muerte. Número 3, la pureza se conserva cuando se evita la mezcla. Ese es uno de los principios más importantes del diseño del reino de Dios en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El principio de evitar la mezcla, el principio de escoger la pureza. La pureza es la santidad. La pureza es todo aquello que Dios quiere darnos para evitar la muerte eterna. Esa es la pureza. Eso es lo que nos conserva. Tenemos que evitar la mezcla. Hoy va a entender un poquito más eso. Otro principio, son 7. Hay más, pero con 7 es suficiente. Toda semilla, escuche bien esto, toda semilla produce según su naturaleza. Lo dijo Yeshua: lo que siembras, cosechas. Lo dijeron muchos: aquello que siembras, cosechas. Son principios del diseño del reino de Dios y son principios eternos. Quinto principio: antes de que el Señor te diga lo que debes hacer, te dice quién eres. El principio de identidad antes que la función. El Señor les reveló a ellos, Adán y su mujer, que son hechos a su imagen y semejanza. Tú eres eso, no eres menos y no eres más. Somos hechos a su imagen, porque esa es la única forma de diferenciarnos del resto de la creación. Y esa es la forma en la cual Dios quiere que seamos mayordomos. Entendamos que nada es nuestro y que somos mayordomos. Número 6, el principio del trabajo como diseño divino. El trabajo es una bendición. Antes del pecado había que trabajar, pero el trabajo no era por el alimento, no era con sudor, no era con espinas. Sin embargo, el Señor mantuvo este principio después del pecado. Nada más que había espinas, había sudor y había que trabajar para la comida. ¿Las cosas cambiaron? Sí,
pero la promesa no. La promesa se mantuvo porque el Señor creó un camino de recuperación. Principio número 7. Y este es tremendo. El descanso como confianza total en el diseño perfecto de Dios. Si tú no estás usando este principio que es el Shabbat, estás lamentablemente desperdiciando una de las herramientas del diseño de Dios más importantes de la vida. Esto te diría antes de partir: no dejes de guardar los Shabbats. En los Shabbats es donde tú no solo descansas, sino creces. Y no solo, sino con tu familia, con los que amas. No dejes de guardar Shabbat. Pelea por guardar el Shabbat. Busca guardar el Shabbat. No pongas excusas de que no se puede. Claro que se puede. Empieza aunque sea guardando Shabbat solamente los viernes. Y luego empieza a crecer. Empieza a cambiar de trabajo. Empieza a hacer un Shabbat completo. Hay gente y hay casos diferentes. Sé que de pronto alguien puede decir: ¿cómo puedo decir eso? Yo, claro, es que conocemos casos y casos. Hay gente que está sustentando a su familia y trabaja los sábados o los viernes en la noche también. ¿Qué hacemos con esos casos? Pues no le aumentemos más cargas. Enseñémosles a guardar el Shabbat, aunque sea poco a poco, a empezar a enfocarse, a empezar a valorar estos diseños, estos principios eternos. Entonces, solo voy a hablar un poquito del principio número 3. Los demás no los voy a hablar ahora, puede ser la siguiente semana. Pero enfóquese en este principio. La pureza se conserva cuando se evita la mezcla. Este es un principio importante. Escuche bien. El fundamento bíblico para hablar de esto son varios. Desde Génesis capítulo 1, el primer día, tú puedes ver el principio. Pero voy a usar Génesis capítulo 2, versículos 8 al 9, que habla de los dos árboles. Dice así: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor, nuestro Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está el principio de la mezcla. Escuche bien esto. Y lo voy a leer en la Biblia interlineal del hebreo. Lo mismo. Dice: y plantó Yud-Het Bat-Hei un jardín en el Edén desde oriente y puso allí al Adán que moldeó. E hizo brotar Yahweh Elohim del terreno todo árbol atractivo de aspecto y bueno para la comida. Y el árbol de las vidas en medio del jardín y el árbol del conocimiento bueno y malo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el árbol de la vida y qué es el árbol del conocimiento bueno y malo? En conclusión, el árbol del conocimiento bueno y malo es un árbol o una fuente que te alimenta para muerte. Es una fuente mezclada. Ahí les puse como ejemplo una pera que está genéticamente modificada. Parece más bonita que una pera normal, pero esta otra pera es una non-GMO, la que está al lado derecho, esta otra pera. Entonces, esta es comida pura que te alimenta para vida eterna. ¿Cuál vas a comer? Y tienes esta oportunidad muchas veces. Hay muchos que dicen: yo hubiera escogido el árbol de la vida. Miren, les aseguro que ningún hombre ha vivido escogiendo solamente el árbol de la vida, excepto Yeshua. Todos los demás hemos comido del árbol del conocimiento bueno y malo. Y para aclarar, el árbol del conocimiento bueno y malo no está hablando de dos frutos. No confunda eso. No es un fruto bueno y es un fruto malo. No, es uno solo que mezcla el bien con el mal. Ahí está el problema de la fuente. Ahí está la trampa. De eso tú y yo tenemos que salir. Esto es lo último que diría a todos los que amo. Un poco más voy a ilustrar esto. Este es el árbol del conocimiento bueno y malo. ¿Okay? Es un árbol
que habla de la muerte, y la muerte es fruto de la mezcla. El otro árbol tiene que ver con un fruto puro, un fruto que habla de la vida, de la pureza. En el árbol de la muerte se habla de maldición, porque la muerte no es una bendición, es una maldición. En este árbol se habla de un reino, que es el reino del hombre, el cual está gobernado en este momento por el príncipe de este mundo. Es el adversario. Se habla de santurronería aquí, religión. Es un conocimiento mezclado. Parece bueno, pero no es el camino mejor. En cambio, en el árbol de la vida se habla de bendición. Por eso es que en esta vida tenemos que aprender a escoger lo que Moisés nos dijo, entre la bendición y la maldición. En este árbol se habla del reino de Dios, donde hay santidad, donde hay un conocimiento puro. Y eso es lo que estos dos árboles representan. Más claramente en Deuteronomio 30, 19 al 20, Moisés dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge la pureza, no escojas la mezcla, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Haciendo qué? Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. ¿Quién es? Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Conéctate a ese pacto, no a otros. Conéctate a este pacto. ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Te estás asegurando que sea del árbol de las vidas? Tengamos ese cuidado. Y casi ya para finalizar, ¿se han dado cuenta que desde el principio Dios siempre separa? Dios siempre agarra lo que es desordenado y separa, no mezcla. Quien mezcla es el adversario. Ese es su trabajo. Cuando habló con Eva, escuche eso bien, perdón. Cuando habló con Eva, lo que hizo es mezclar entre lo bueno y lo malo. Y Eva cayó. Lo mismo te puede pasar a ti. Lo mismo me puede pasar a mí. Entonces, la primera acción de Dios fue separar lo que es la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, lo santo de lo común. Donde Dios separa, hay vida. Donde el ser humano mezcla, comienza la corrupción y la muerte. Tengamos cuidado. ¿Cómo reconocer eso? Les dije, en un momento les voy a dar. Las bases bíblicas de lo que les estoy hablando son muchas. 3. Ahora les doy. Génesis 1:4. Dios separó la luz de las tinieblas. Fue lo primero que hizo. Si quieres vivir en la luz y estás en un mundo mezclado, empieza a separar tu vida de la luz y las tinieblas. ¿Cómo se hace eso? Con la Torah de Yeshua. Para eso es la Torah, para ayudarte a discernir qué es la luz y qué es las tinieblas. No hay otra manera. Si tú crees que hay otra manera, estás en otro camino. Claro que puedes buscar otro camino que te va a ayudar a ser una buena persona. Un ateo puede ser una buena persona, puede tener una buena familia, puede ser fiel un ateo o un agnóstico, pero no está en el camino de Dios. Y eso es lo más importante. Eso lo vamos a valorar en el juicio del trono blanco. Algunos no lo valoran aquí. Génesis 1:11 al 12, otro principio. Cada planta según su género. O sea, Dios no quiere mezclas. Los alimentos genéticamente modificados, si ustedes los comen, el cuerpo mismo no los reconoce, porque el diseño del cuerpo es para comer lo que Dios creó, no lo que el hombre modificó. Génesis 1, 21, 24 y 25 dice varias cosas como cada ser viviente según su especie. Todos los principios están aquí para entender, y este principio de la mezcla es uno de los más peligrosos. Esto yo diría antes de partir. Desde el inicio el diseño de Dios es clarísimo, clarísimo.
Primer orden, identidad, pureza, mediante la separación. Separar no es rechazar. Cuando Dios te dice no te mezcles con las naciones paganas, no es que las estás rechazando, estás protegiéndote de la mezcla. Recuerden cuando en el jardín del Edén habían dos linajes, el linaje de Caín y el linaje de Set. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Se mezclaron, se mezclaron. Y por eso vino el juicio final para esa generación. Solo quedaron tres. Y esos tres son Noé y su familia. Y tres de las cosas que se dicen de Noé es que él era un hombre justo y era un hombre que tenía una perfecto en sus generaciones. No lo voy a leer ahorita por el tema del tiempo, pero ¿saben lo que significa perfecto en sus generaciones? Quiere decir sin mezcla. Y una de las últimas cosas, y tampoco lo voy a poner aquí, nada más les estoy comentando y lo puede investigar usted, es que una de las primeras cosas que Noé soltó cuando llegó el momento de ya pasaron los 40 días de lluvia, entonces Noé empieza ya a ver si ya estaba en el lugar correcto. ¿Y qué es lo que soltó? Soltó dos aves. Una ave es el cuervo y otra ave es la paloma. ¿Saben lo que significa? Perdón que no les voy a poner ahorita, pero usted lo puede investigar. La palabra cuervo, en uno de sus significados, es mezcla. Porque el cuervo puede vivir en medio de la muerte y de la vida, en medio de la corrupción y la bendición. El cuervo no le importa, es una mezcla. ¿Qué es lo que hizo el cuervo? Salió del arca y dio vueltas y vueltas, pero no regresó. Es como Noé, lo primero que hizo antes de bajar a la tierra prometida, diríamos, es sacar la mezcla. Y luego lanzó una paloma. ¿Y sabe lo que significa la paloma? Significa mansedumbre. Significa alguien que se somete, alguien que obedece, porque era una paloma mensajera. Ella volvió dos veces, pero en la tercera ustedes saben que ya no volvió porque ya era el tiempo. Y eso es lo que va a suceder para nosotros también. Oremos que venga el séptimo día, que es el milenio, y que la paloma, o lo que es la pureza, voy a llamar, llegue a nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir en ese sentido. Así que separar es el principio para evitar la mezcla. Separar en hebreo es badal, apartar, distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo hacemos eso? Con la Torá de Yeshua. No hay otra manera. No hay consejo humano, no hay psicólogo, o no hay persona, no hay pastor que te pueda ayudar. La mezcla es lo más peligroso que puedes permitir en tu vida y en la vida de tus hijos. Eso es lo que yo diría a los que amo antes de partir. Así que cuidado con mezclar lo que es de Dios con lo que los hombres han creado o han inventado. En Deuteronomio claramente nos dice muchísimas veces, cuídate de no aumentar, ni añadir, ni quitar nada de lo que te mando hoy. El antídoto, una vez más, es aprender a tener una mentalidad alineada al reino. Y eso quiere decir cuatro cosas: que hay un rey que tiene su constitución política integral para tu vida, y hay un pueblo y hay una tierra prometida. Esa es la mentalidad del reino. No estamos en una institución sin rey. Estamos en un sistema creado y diseñado por Dios, volviendo a casa para llegar a la tierra prometida. El Señor no quiere que estemos cómodos aquí en la tierra. ¿Usted sabía eso? Sí, viene la incomodidad a través de las noticias, a través de tantas cosas. ¿O estás cómodo tú? Espero que no. No hay forma de estar cómodo en este mundo. Solo prende las noticias y vas a ver corrupción. Camina por las instituciones y vas a ver corrupción. Ve al supermercado y vas a ver corrupción, vas a ver mezcla. Alguien dijo que se revisaron los productos que se venden en los supermercados y más del 80% eran dañinos para la salud.
¿Cómo encontramos los alimentos puros? Pues son escasos, pero existen. Búscalos. No se encuentran a la mano. ¿Y sabes qué? Cuestan más caro. Eso quiere decir que hay un precio que pagar. Y no para salvación, sino para vivir con evidencia. Debemos invertir en el reino de Dios. La pregunta que nunca debe faltar en nuestra vida, y con esto voy a terminar. Y aquí hay como una pregunta capciosa con esta imagen. ¿Cuál sería el camino que debemos seguir? Puede ver la imagen. En este lado hay un camino que tiene unas gradas y se llama sendas antiguas. Y aquí hay otro camino que se llama buen camino. O si quieres, un camino del hombre, o un camino bueno, o un camino de la religión. ¿Cuál camino crees que es el correcto? ¿Cuál camino deberías seguir? Y no te estoy poniendo el camino bueno y malo. Te estoy poniendo dos caminos que parecen buenos. Y este es el mensaje de esta primera parte. ¿Cuál camino quieres caminar? No te confundas con el buen camino que te ofrecen las religiones o el sistema de este mundo. Ese es el camino equivocado. El camino verdadero tiene que ver con algo que te lleva siempre hacia el Señor, hacia arriba. No es un camino horizontal, es un camino que te hace crecer cada día. Si tú estás en la Torá, no puedes estar o no puedes ser el mismo de ayer. Cada día tenemos que mejorar. Cada día tenemos que aspirar a algo mejor. No importa la enfermedad, las circunstancias o lo que pase, pero cada día tienes que crecer. Y en mi caso, no puedo crecer en muchas cosas ya. Tenía planes de hacer negocios, de hacer cosas, y todos esos planes no los puedo hacer. Sin embargo, todavía puedo crecer. Y ayer escuché la vida de Jacob, la vida de Saúl. Empecé a conocer de Caín más, de Abel. O sea, estaba llenándome de su palabra, creciendo. Y había una voz en mi mente que me decía, ¿y para qué sigo estudiando si ya voy a partir? O el Señor me va a llevar. ¿Y para qué sigo creciendo? Es ahí donde decía, porque vivo en una mentalidad de reino. Y en el reino, Dios nos invita todos los días a ser mejores. Porque Yeshua es el nivel al cual tenemos que llegar. Él es la estatura. Y nunca vamos a llegar a la estatura si nos mantenemos cómodos en un buen camino horizontal, donde pensamos que todo es monótono. Y el reino de Dios, amados, no es monótono. Es un camino lleno de actividad. Tenemos 7 festividades más una, la octava. Tenemos comida que hay que aprender a comer para ser separados. Tenemos festividades, tenemos cultura. El reino de Dios no te ofrece algo vacío. El reino de Dios te está ofreciendo algo importante. Así que la pregunta más importante que nunca debe faltar en nuestras vidas es esta. ¿Estoy siguiendo el buen camino o las sendas antiguas de Dios? Permítame leer Jeremías 6:16, que dice así. Así dice el Señor. Esto es para terminar esta parte. Paraos en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Obviamente se está refiriendo a las sendas antiguas. Y andad por él. ¿Y qué vamos a hallar? Pues la paloma. La paloma significa descanso también. Y dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Eso es lo que vivo. Eso es lo que experimento el día de hoy, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias. Entonces, amados hermanos, esto es algo que diría para guiar a los que amo, que son todos ustedes, que son mi familia. Así que espero que este mensaje, que es el primero,
nos sirva un poquito para alinear nuestras vidas y sacar toda mezcla cada día, porque eso no es fácil. Sin embargo, con la Torá, desde la perspectiva o desde la enseñanza de Yeshua, porque a él se le dijo en Mateo 28, 18 al 20, dice, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Tus hijos son tus primeros discípulos. No los descuides, porque si no, no estás haciendo tu papel más importante de ser el pastor de tus hijos. Haz esta orden del Señor por amor. Imprime en el corazón de tus hijos, especialmente desde pequeños, las verdades más importantes para la vida, que son esas 7 si las quieres adoptar, y si quieres profundizar, de pronto tú encuentras más. Pero eso es algo importante que yo diría para guiar a los que amo, si el Señor me quiere llevar pronto. Pero no le agregue ni le quite nada a su palabra. Esto es Principios Eternos del Reino de Dios. Y espero que este mensaje agregue un poquito de valor a tu vida. Oremos. Amado Señor, te quiero dar gracias por tu bendita palabra. Y ayúdame, Señor, en los siguientes 2 mensajes. Que estas palabras puedan ser una pequeña luz en el camino para no perdernos en las distracciones del sistema de este mundo. Gracias, amado Señor, por darme la vida y por darme la oportunidad de poder, como decir cosas importantes que nos ayuden a sacar la mezcla de nuestras vidas y a vivir por lo menos bajo estos 7 principios que tú nos has dado desde el principio. Principios que pueden cambiar todo en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti cada día y ayúdanos a perseverar y a entender que este camino no es difícil. Como dice tu palabra, tus mandamientos no son una carga pesada. Ayúdanos a disfrutarlos y a decir como David que tu palabra es como la miel que destila del panal. Gracias, amado Señor. Oro esto en nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí llega este primer mensaje.